Bueno, señores, y lo prometido es deuda. Aquí están con nosotros los especialistas para hablar de esta pandemia del coronavirus. Con nosotros Antonio Siriaco, economista, Carlos Rodríguez, doctor infectólogo, y por supuesto aquí también con nosotros Yatzel Román, especialista en política exterior. Y comenzamos de inmediato con una pregunta para el doctor Carlos Rodríguez. Siempre se ha hablado que en República Dominicana hay un subregistro de datos suministrados por Salud Pública. En este caso, estos 21 casos que dicen son reales, ¿o hay más? Bueno, es muy difícil poderte decir si no se están haciendo las pruebas a todas aquellas personas que son contacto, que tengan síntomas o no en el mapa epidemiológico en relación a los pacientes ya confirmados, y por esa razón los números pudieran no exactamente revelar la realidad. En la medida que tú tienes que hacer las pruebas, como dice el director de la OMS, que debería hacerse las pruebas a todos, principalmente en esta fase, para poder contener, para poder aislar y evitar la transmisión, principalmente para poder apoyar a aquellos más vulnerables que puedan tener inclusive complicaciones y no expandir bastante la infección en el país. Bueno, yo voy ahora a pasar con la pregunta. Vamos a tratar de tener una pregunta con cada uno de los especialistas. Para abrir micrófonos, inmediatamente hagamos las primeras 3 preguntas y que sean los televidentes los que también hagan esta dinámica. Entendemos que funcionaría de una manera óptima si lo hacemos como un foro. El señor Antonio Siriaco, gracias por estar con nosotros, economista, profesor. Quiero preguntarle sobre la potencialidad destructiva, por decirlo de alguna manera, quizás un poco fuerte para la economía, no solamente de la República Dominicana, sino de América Latina, de coronavirus. Buenas noches. Buenas noches. Es extremadamente destructiva, incluso mucho más compleja que la crisis del año 2008. Es obvio que la economía mundial va a terminar creciendo si esto sigue con esta tendencia de alrededor de 1%. Eso significa que como el mundo está, las economías están interconectadas, países tanto ricos como pobres, países tanto desarrollados como subdesarrollados van a tener un impacto importante. En el caso de la República Dominicana, es obvio que el sector turismo, que es un sector sumamente importante, se está viendo afectada. Ya en estos primeros 2 meses han dejado de venir a la República Dominicana más de 100.000 turistas. Turistas que gastan entre 100 y 125 dólares básicamente diario. Eso tiene un impacto en términos económicos ya en ese sector de más de 125 millones de dólares. Y además, como esto también encadena con otros sectores, con el sector agropecuario. Hay que decir que el sector agropecuario le vende al sector turismo entre un 20 y un 25%. Es decir, que hay todo un sector, un choque de encadenamiento que va a afectar a la economía dominicana, producto precisamente de este choque negativo a nivel internacional que comenzó en el país quizás más dinámico, que en este caso es China, pero que China se ha convertido en la fábrica del mundo. El 25% de la manufactura se hace en China, y hay que tomar en consideración que los 2 socios más importantes que tiene la República Dominicana, socios comerciales, en primer lugar Estados Unidos y en segundo lugar China. Es decir, que yo creo que la República Dominicana evidentemente va a haber un impacto muy fuerte en la economía, aunque todavía es obvio que no se ha sentido como en otros países europeos. Ojo que todavía no he preguntado sobre cómo impacta el no coronavirus en general, desde el punto de vista internacional, al profesor Siriaco. No he preguntado, por ejemplo, qué pasará con la cuarentena en caso de que se decrete, en caso de que se declare. Creo que eso es una pregunta que podemos abordar un poco más adelante, Laura. Sí, yo le iba a preguntar al licenciado sobre las finanzas personales. ¿Cómo podemos prepararnos? Sabemos que ya es un impacto económico inminente para el mundo y obviamente para la República Dominicana. ¿Cómo podemos prepararnos a nivel de los hogares, en nuestras finanzas personales? ¿Cómo podemos prepararnos con este coronavirus? Mira, hay 2 niveles. Los hogares de clase media y los hogares básicamente que están ubicados en la franja más rica tienen capacidad de ahorro, pero aquellos, por ejemplo, que son los grupos más vulnerables, básicamente estos no tienen capacidad de ahorro. Por lo tanto, aquí es que donde debe concentrarse todo el esfuerzo gubernamental de mantener un nivel de empleo a estos grupos. Hay que tomar en consideración que esos grupos viven de la informalidad laboral,
Y toda esta situación que se va a generar posteriormente va a afectar a estos grupos. Es decir, que yo creo que aquellos hogares que tienen la capacidad para usar sus ahorros, porque es evidente que esto va a limitar la capacidad de consumo de muchos hogares por el mismo hecho de que algunas empresas van a cerrar temporalmente y entonces van a tener que hacer uso de sus ahorros. Pero aquellos grupos que son más vulnerables, obviamente tienen que recibir la ayuda del Estado Dominicano. Yatsel Román es un excelente, además jovencísimo, amigo de la casa, analista político también desde la perspectiva internacional, con un conocimiento de causa, puede hablarnos esta noche de en qué posición está la República Dominicana frente a lo que están haciendo otros países. Yatsel, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Vemos a veces gráficas de cómo actuó, por ejemplo, China para atención de coronavirus, cómo sube esa curva en el caso sobre todo de las víctimas fatales y de los contagios. También vemos el caso de Italia, el caso de España. ¿Cuál es la repercusión que está teniendo en esos países y cómo queda parada la República Dominicana ante este panorama? Sí, bueno, lo primero que hay que ver es cómo están actuando los países inmediatamente cercanos a la República Dominicana, dígase en la región latinoamericana y más que todo en el Caribe y Centroamérica. Quizá el caso más visible, a pesar de ser el territorio más pequeño de toda América Latina, es el de El Salvador, que tomó la decisión el sábado pasado de aprobar un estado de excepción. ¿Pero por qué el estado de excepción en el cual se suspendieron garantías constitucionales, principalmente en torno a la libertad de movimiento? Es por el argumento que tenían y que ha sido aceptado por incluso la oposición, que tiene mayoría en esa Asamblea Legislativa, y era que si no, no se podía aplicar la cuarentena. Está también el caso de Guatemala, donde ahora se han convertido en el país que tomó las medidas más extremas en América Latina, suspendiendo toda actividad privada, toda actividad pública, suspendiendo incluso la actividad religiosa, suspendiendo el transporte público, entre otras cosas. Y República Dominicana, si tuviéramos que posicionarlo en la región, todavía no ha tomado ninguna decisión. Vamos a ver qué termina pasando a las 9 de la noche. Cuando digo ninguna decisión, estoy hablando de que impacte de manera más directa a la sociedad local, porque una cosa es prohibir que lleguen los aviones desde Europa, que lleguen desde China, entre otras cosas, pero todavía no ha habido limitación del movimiento en República Dominicana, y eso es lo que nos lleva al debate de qué precisamente tendría que hacerse para aplicar una medida como esta, y por eso han estado debatiendo durante las últimas horas muchos expertos constitucionalistas sobre si será necesario un estado de excepción, que no se ve hace mucho tiempo en República Dominicana. Antes pasaba de manera más frecuente con los estados que se relacionaban en cuanto a la violencia, pobladas, huelgas enormes, pero hace muchísimos años que eso no se ve en República Dominicana. Con relación a los países que tienen un estado de bienestar, como mencionaba el profesor Siriaco, es un tanto distinto el manejo económico, porque tienen, digamos, una red de protección mucho mayor que la que tienen países como los nuestros, que no tienen esos recursos. Así que eso es algo que también tendremos que tratar. Claro, está lo urgente, que es evitar que se propague este virus, y también está lo importante, y es que el efecto económico pudiera ser devastador. Solamente como estadísticas, antes de cerrar, en el año 2009, la crisis financiera global, República Dominicana creció a 0.9%, el segundo nivel más bajo posterior a la crisis del 2003. Y pareciera que si esto sigue aquí, 2009 pudiera quedarnos pequeño